una charla antes de empezar la clase. Yo no sé cómo hace la carrera para anotar tantos estudiantes. Casi 130 estudiantes. Hace levantamientos y miramientos siquiera. Y ya pasó a la parte política ya. Ya no están de que si no lo inscribo no vota por mí, ya no hay eso ya. Pero casi 130 alumnos hay. ¿Sabe cuánto pasaron la clase el semestre pasado? De 130 pasaron a mitad. 63, 64 alumnos pasaron. Porque se forma una mafia alrededor de esta materia que es sencilla, porque es una de las materias más sencillas que hay. Si uno la estudia y lo escucha el profesor todas las clases, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Se junta una mafia alrededor que quieren dar exámenes, que le van a ayudar en los trabajos prácticos, que le van a ayudar en los laboratorios, y no estudian. Imagínense, porque para que se pasen 60 y tantos alumnos en esta materia, que es la más sencilla de la carrera, es un desastre. Y el examen lo voy a tomar presencial. De eso no se olviden. Igual fue el semestre pasado, estaban, a ver, pues veremos si va a tomar presencial, decían. Igual tomé presencial nomás. Porque existe una mafia alrededor de ustedes que se reúnen, dan exámenes y no estudian. Y esta materia es necesario que ustedes la conozcan, porque el ingeniero debe conocer desde un alicate hasta todo lo que se le enseña en ingeniería. Y esto casualmente son las partes básicas que le enseñan los instrumentos manuales e instrumentos de lectura. ¿Pero para qué? La tecnología mecánica, la parte es como agarrar un granito de arena en la playa del río. ¿Por qué tecnología mecánica se llama? Pero es como agarrar un granito de arena en la playa del río. Solamente nosotros miramos en la fabricación de piezas mecánicas las medidas y los instrumentos con que se miden. Y como las piezas mecánicas deben ser de alta precisión, entonces los instrumentos tienen que ser de alta precisión. Y esos instrumentos están fabricados con aleaciones. Son metálicos, desde luego, con aleaciones. Entonces hay una interferencia, hay una del calor y el frío en esos instrumentos para medir, y hay que considerarla. Todo esto vamos a mirar. ¿Cuáles son los elementos que influyen para hacer una medida? ¿Qué es una medida? ¿Con qué se mide? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son los instrumentos de alta precisión? ¿Cómo están conformados? ¿Cuál es la estructura? Y después vamos a las normalizaciones del diseño. Después miramos un poco de transmisión de velocidades y de movimiento. Velocidad, fuerza, potencia. ¿Cuáles son? ¿Cómo se consigue la velocidad, fuerza y potencia en las máquinas? Nosotros nos vamos a dirigir a mirar en las máquinas de herramientas. No es que vamos a hacer torneros, ni vamos a hacer cortadores, nosotros cepilladores, no. Vamos a estudiar la parte de ingeniería. Los técnicos también estudian esto, ¿no? Pero le dan poca importancia, porque nosotros a la parte de ingeniería tenemos que ver un poco más profundo esta parte. La cuestión de corte, si quiere volverse tornero, cuando yo hable de torno, quiere volverse tornero, se va a FOMO, pues, ¿no? Y allá estudia la tornería. Yo le enseño la parte esencial y elemental, por ejemplo, cómo se consigue la potencia para cortar un material, cómo tiene que funcionar la máquina para que corte ese material. Y yo no estoy en la máquina. Yo le doy los elementos científicos, los elementos que pueden ustedes tomar en cuenta para no errar en su procedimiento. Entonces, esta materia es bien sencilla, si usted la escucha. No necesita de estar formando grupos que van a dar examen por mí, que van a dar examen que yo te garantizo que vas a tener 100. Claro, ¿cómo tener 100? Pues es una materia sencilla, ¿no? Lo que se fregan son ustedes los que no quieren estudiar. El grupo
es exclusivamente para la materia. Y escúchenlo bien todo, porque hay bastantes estudiantes que no están en clase. Estamos con 113 alumnos ahorita y son 130 casi. 103 alumnos los que están escuchando. El grupo es para la parte académica. Nosotros lo hemos formado los docentes, el docente y el ayudante. El ayudante que le da el laboratorio y la parte de trabajo práctico. Es lo que hemos formado el grupo, por lo tanto tenemos derecho de recomendarle, hacerle recomendaciones. Y esas recomendaciones tienen que tomarlas como válidas porque somos nosotros los que le transmitimos la información. Entonces, si algún alumno utiliza el grupo para sus mensajes fuera de lo común, yo lo elimino del grupo y no lo dejo entrar de nuevo. Entonces, por eso existen muchas reacciones de los estudiantes que poco les interesa la materia, existen reacciones. Y si ustedes quieren hablar mal o bien del grupo, háblenlo en otro grupo, háganse otro grupo paralelo. Entonces ahí pueden comentar. Porque este grupo es para la parte académica. Y el que interfiere con otra cosa que no sea la parte académica, yo lo voy a eliminar. La parte de la bibliografía se la voy a editar a lo último de esta clase. Le voy a mostrar qué es lo que vamos a avanzar mientras le voy explicando. Esta materia se llama metrología, mediciones e instrumentos de medida, es la primera parte. Es la primera parte. Y yo se lo voy a pasar en foto, lo que avance, siempre se lo voy a pasar en foto a través de WhatsApp. Se lo puedo pasar en Classroom, pero cuando hay gráfica, no la capta la gráfica el Classroom. Entonces, por eso voy a pasarla directamente en WhatsApp. Le saco foto aquí a lo que ha avanzado y se lo paso después en el WhatsApp. Medición de la producción en masa. Medición de pieza mecánica para la producción en masa. Está mal planteado ahí el título. Medición de la producción en masa. Medición de las piezas mecánicas en la producción en masa. La medida surge debido a la necesidad de conocer la distancia entre dos puntos. Cuando usted quiere conocer la distancia entre dos puntos, ahí aparece la medida. Quiere medir ya sea en recto esto, o en la posición que esté, ¿no? Pero quiere medir la distancia entre dos puntos en las tres dimensiones, frente, alto y profundo. Son las tres dimensiones de un cuerpo. A veces tiene partes que no son paralelas a las dimensiones de frente, alto y profundo. Entonces hay algunas proyecciones especiales para hacer ese tipo de medidas. Eso se lo han de haber enseñado en dibujo técnico. Por eso es necesario que ustedes conozcan la materia de dibujo técnico antes de empezar esta materia, porque está dedicada a las mediciones de piezas mecánicas para la producción en masa, y esa producción es de alta precisión, por lo tanto las medidas que se hacen tienen que ser de alta precisión, con instrumentos de alta precisión. ¿Y cuáles son los inconvenientes que tendría para hacer medidas de alta precisión? Eso es lo que vamos a ver en esta parte de la materia. Para conocer diámetro, profundidades y espesores. Fabricar una pieza mecánica intercambiable requiere de mucha precisión, es decir, especificaciones definidas, aceptándose un error tolerable, llamada tolerancia de fabricación. Cuando uno está fabricando una pieza, existe un error tolerable que permiten, porque las máquinas no son perfectas ni nosotros tampoco, ¿no? Pero no hay audio.
¿No hay audio? Se escucha, ingeniero. Se escucha bien, ingeniero. Escucha bien, ingeniero. Escucha bien, ingeniero. Es que lo vi a este joven ahí indicando que no hay audio. Entonces, fabricar una pieza mecánica intercambiable requiere de mucha precisión, exige muchas especificaciones definidas, aceptándose un error llamado tolerancia de fabricación. Esa tolerancia de fabricación son milésimas de milímetro, centésima de milímetro, lo máximo, décima. O sea que si usted se equivocó de una coma, ya la fregó la pieza. En el examen, del último examen, que me equivoqué de una cominga. No, pues ya la fregó la pieza. Si me equivoqué en una cominga, ya la fregué la pieza. Porque son piezas de alta precisión, entonces hay que tener mucho cuidado con los cálculos de décima, centésima, de milésima, centésima y décima, de milímetro y de pulgada, que son lo que vamos a utilizar. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque es importante. Dice, ¿cómo que el profesor me va a fregar porque yo me equivoqué en una comita? Una comita puede equivaler una décima y ya la pieza no sirve ya. Entonces ustedes lo que tienen que tener es precisión, y aquí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque esta materia es sencilla, pero es mucho cuidado en utilizar las medidas. Es a tener mucho cuidado en utilizar las medidas. Ya tienen que saber qué es un micrón, o mejor dicho, qué es una milésima. Tienen que saber qué es una centésima de milímetro y tienen que saber qué es una décima de milímetro. Si ustedes tienen una reglita cualquiera, ustedes se fijan que hay una pequeña división, la más chiquitinga, y ese es 1 milímetro. Y nosotros estamos hablando de la milésima de ese milímetro, de la centésima de ese milímetro. Eso es lo que hay que crear conciencia. De la décima de ese milímetro. Esa última rayinga tan chiquitina que no se puede dividir ni en 10 partes así mentalmente, tiene instrumentos que miden sus décimas, centésimas y milésimas de ese milímetro. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Cualquier comita ya la frega usted la pieza. Y esta parte de la tecnología mecánica es la fabricación de piezas y instrumentos de medición. Por lo tanto, tienen que tener mucha precisión en las medidas. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuando realicemos la comparación de una dimensión con otra, de dimensión conocida, estamos realizando una medida. ¿Qué es lo que hacen ustedes para medir? Comparan si es con el milímetro, con el sistema métrico, si es una medida. Entonces, si van a fabricar con alta aplicable, pero son de décimas, de milésimas de milímetros. Tan pequeña tiene que ser esa tolerancia, ese error, y para eso aparecieron estos instrumentos de alta precisión, y van a ver cómo miden, cómo están conformados ellos para hacer estas medidas. Con el objeto de globalizar ha sido necesario crear patrones de medición que se han adoptado internacionalmente. Eso ustedes lo han conocido desde los colegios. Medición de longitudes. Existe instrumento para realizar mediciones. Cada uno tiene una finalidad. Así, cuando se necesita medir una longitud de varios metros, se usan las cintas métricas. Pero hay veces que es necesario tener una exactitud en la medida de varios metros. Y esa cinta métrica también tiene una variación de medida, que si la queremos la medida exacta, la queremos la medida exacta, tenemos que considerar cómo sería la variación en esa cinta del elemento temperatura, por ejemplo. Cuando está frío, el metal se comprime, y cuando está caliente, el metal se expande. Entonces, hay una pequeña variación que hay que tomar en cuenta. Por más que sea grande la medida, y la necesitamos de mucha precisión, tenemos que tomar en cuenta
los factores que influyen en la medida, esos factores como la temperatura, por ejemplo. Si se quiere medir una pequeña longitud en centímetros con la precisión de milímetros, se usa la regla milimetrada. Entonces, para las grandes distancias, cinta. Para la medida mediana, regla milimetrada, que es la que le he mostrado, ¿no? Esta reglita es milimetrada. La última división es el milímetro. Y para responder a la exigencia de la industria mecánica, que es a donde nosotros nos vamos a meter, para responder a la exigencia de la industria mecánica se debe reunir una serie de condiciones aptas para resolver estos requerimientos. Y para atender la producción en serie se debe adoptar sistemas estandarizados de medida de precisión. Entonces nosotros sabemos que medir tiene que ser en la forma más exacta posible. Y para eso existe, si medimos con instrumentos de metales, aunque tienen aleaciones para evitar la expansión, evitar la deformación, el desgaste por el uso, ellas son metálicas, entonces se afectan con la temperatura. Ellas son fabricadas a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces, cuando la temperatura está mayor de 20 grados centígrados, ellas se expanden y existe una expansión que nosotros la podemos calcular. Como ingeniero tenemos que saber cómo calcular esa expansión. Que sea muy pequeña, no importa, pero considerarla, ¿no? Pues, entonces, es importante que nosotros conozcamos que todo instrumento metálico está compuesto es metálico, por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta factores que influyen para hacer esas medidas, los factores que influyen en la temperatura muy especialmente, ¿no? Y también la habilidad del técnico, ¿no? Hay que hacer a veces 3 lecturas para poder hacer una lectura correcta, hay que hacer 3 lecturas en esos instrumentos de alta precisión y sacar una media. Y aún así estamos con errores a veces. Medición de precisión. Cuando trabajamos con piezas pequeñas y se quiere tener mucha precisión en las medidas, es necesario utilizar instrumentos de alta precisión, adoptando los sistemas estandarizados para ese objetivo, como ya se le ha dicho. Estos instrumentos de medida de alta precisión, con los instrumentos de medida de alta precisión es posible conocer las dimensiones exactas de una pieza mecánica, a las cuales está dirigido nuestro análisis. Y aquí le muestro un cuerpo cualquiera que sea, suponiendo que sea una pieza mecánica, con sus 3 dimensiones, frente, profundo y alto. Y hay veces que es cortado aquí, entonces hay que hacer una vista auxiliar y mostrar eso, lo han visto en dibujos técnicos que también vamos a mostrar nosotros un poco en el desarrollo de estas mediciones, de estos análisis. Entonces aquí está lo que les decía. ¿Cómo influencia de la temperatura? ¿Cómo afecta la temperatura a los instrumentos de alta precisión? Ellos son metálicos. Entonces tiene un coeficiente, si son acerados, tiene un coeficiente de dilatación. En algunos libros dice dilación, dice. En algunos libros. El coeficiente de dilatación que nosotros conocemos tiene estas medidas. 4,0 después de la coma, 11 sobre grados centígrados. Cuando nosotros vamos a medir en grados centígrados, ¿no? Los instrumentos utilizados son acero con otras aleaciones. Por lo tanto, es necesario considerar la dimensión final definida dependiendo de la temperatura y el lugar de uso del instrumento de medida. Si yo lo voy a usar, por ejemplo, en un taller donde la temperatura es 30 grados centígrados y necesito yo alta precisión para fabricar una pieza, tengo que tomar en cuenta esa dilatación, esa pequeña variación de dilatación que hay. Hay que tomarla en cuenta. Aunque normalmente acá no se toma en cuenta, no se mide y se trabaja y listo, ya está hecho. Porque aquí no tenemos la fábrica nosotros de fabricación de piezas mecánicas, ¿no?
para la intercambiabilidad en los motores, etcétera. Tenemos solamente la metalmecánica, que son las que cuando tiene un problema de una pieza, ellas se la fabrican, la pieza. Normalmente tienen experiencia los técnicos, ¿no? Entonces, como la temperatura influye en el instrumento usado, se tiene que hacer la siguiente consideración. L es la longitud final, es el tamaño total. L es 0, es la longitud inicial, antes de... la longitud inicial que debe tener la pieza. Este es el coeficiente de dilatación del acero, coeficiente de dilatación del acero, y ese delta T es la variación de temperatura. Esa variación de temperatura es la temperatura del ambiente, la T2, del ambiente que se utiliza, y la T1 es la temperatura de fabricación. Creo que aquí se lo digo, sí, se lo digo. Al final, temperatura del gabinete meteorológico, el 1, que es temperatura de fabricación, y la otra es la temperatura de uso, la 2 es la temperatura de uso. Entonces vamos a hacer también ejercicios sobre esto para ver cómo varía una cinta métrica cuando se mide en temperaturas mayores de 20 grados centígrados, utilizando este coeficiente de dilatación, ¿no? Rho, utilizando este coeficiente de dilatación. No vamos a entrar todavía al instrumento. Para eso, yo se lo voy a pasar en foto todo esto, hasta aquí. Influencia de la temperatura. En la otra clase hacemos ejercicios sobre la influencia de la temperatura de estos instrumentos. Y ya tiene la idea de qué es lo que vamos a pasar en la primera parte de la materia. Son instrumentos de medida de alta precisión para la fabricación de piezas mecánicas. Se lo estoy diciendo en la diapositiva y se la he explicado. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con... ¿Cómo vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar mirando esta bibliografía. Cierre su micrófono, ¿eh? Entonces, en esta primera parte, que hemos visto, que hemos analizado en la diapositiva, que es la parte de metrología, hemos mirado las generalidades hemos mirado medidas, conceptos. Concepto de medida. Concepto de medida en la fabricación.
en la fabricación de piezas mecánicas. Y después vamos a mirar el sistema de medida. Entonces hemos visto que instrumento, ¿no? Instrumento, hemos hecho un análisis de diferentes instrumentos, desde tinta hasta instrumentos de alta precisión. Instrumentos, desde cinta hasta... de alta precisión. Influencia de la temperatura. Ahí es donde vamos a quedar, pero le voy a mostrar la bibliografía. ¿Sí? Influencia de la temperatura, que es lo que hemos hablado a lo último. Ahí vamos a quedar porque vamos a mirar la bibliografía. Prefiero ir escribiendo la bibliografía. Prefiero ir escribiendo la bibliografía. Porque ahí les voy explicando los libros que uso yo. Bibliografía. Ahí les voy explicando los libros que uso yo. Por ejemplo, utilizo también le voy a mandar una foto de esto, ¿no? De algún otro libro que tengo escrito y que no están aquí. Yo utilizo para esta materia, primero voy a colocar los 2 o 3 libros que yo utilizo y después voy a colocar los libros que están con información cuando es necesario. Por ejemplo, utilizo yo este Felipe. Está en todos los idiomas, ¿no? Freire. La editorial son argentinos. China. De Buenos Aires. Este libro se llama estos son Felipe Freire. Este le vamos a poner aquí. Es un ingeniero mecánico y electricista.
Así se llamaban antes, ahora son electromecánicos, ¿no? Estos libros son antiguos, pero se siguen usando en Argentina. Desde luego que nuevas ediciones, pero se siguen usando, ¿no? Hay otro libro que yo utilizo mucho. C. Thomas. Este se llama Tecnología Mecánica. Tecnología Mecánica. Instrumentos y herramientas. Su nombre, es el nombre, ¿no? Instrumentos y herramientas. Esta es la editora Nigar, la que tiene este libro. Ustedes pueden conseguirlo a través del internet, ¿no? Porque el internet casi todos los libros lo tiene. El- Después otro libro que mucho uso, porque es igual que el Freire, es igual que el Freire, solo que algunas tablas tienen alguna variación. Es el famoso Pascual Pesano. Tecnología mecánica. Mucho lo uso este libro. Estos tres libros lo uso mucho. Son cortitos. Puras cositas sencillas son. Cortos y puras cositas sencillas. Las partes difíciles, los cálculos sumamente profundos, eso no los analizo yo. Y le aviso que una vez termino de aceptar alumnos yo de incluir 5 minutos doy para eso, máximo 10, máximo 10. No ingresa nadie más ingresa. O sea que no van a estar ingresando cuando quieren ustedes, pues. Hay 10 minutos para ingresar. Si no ingresan en esos 10 minutos, no ingresó ya, porque aquí hay varios alumnos que quieren ingresar, ya no, pues no. Que lo vean nomás la foto de lo que le vamos a dar, que da lo mismo. Ya no sabe lo que he hablado yo. Tecnología mecánica. Hay 2 tomos estos. Y ustedes utilizan esto, tecnología mecánica en tecnología mecánica 2.
Estos son los 3 libros que más uso. Felipe Freire, C. Thomas y Pascual Pestano. Eso lo pueden encontrar ustedes en la biblioteca de la universidad o si no, están en la biblioteca. De este libro, Freire y Pascual Pestano, yo he dejado varias veces, le he dejado copia a los centros internos, pero después se desaparecen pues, de ahí. Y yo le he dejado copia por mi propio querer, ¿no? He sacado fotocopia y le he dejado. Pero después me dicen los estudiantes, no hay, me dicen en el centro interno. Algunos se lo llevan y se olvidan de traerlo otra vez a la biblioteca de la facultad, de la carrera. Después de eso, hay 1 o 2 libros. Ya saben que después de 5, máximo 10 minutos no ingresa nadie, ¿no? Ingeniero, una consulta, por favor. De la anterior hoja, ¿se ha podido volver, por favor? No me olvide sacarle captura. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la anterior hoja? Está bien, ingeniero, solo quería sacarle captura, gracias. Ya está ya. Bien. Entonces, hay algunos libros que yo utilizo, no se los voy a dar en extenso, le voy a pasar la fotocopia que tengo, pero le voy a explicar, porque es importante. Es importante que lo tengan. Hay veces que utilizo el libro de metrología, está en la biblioteca. El libro de metrología. Ese libro está en la biblioteca, son de Carlos González. De Ramón Seleni. Y son de la editorial. Editorial. ¿Cómo fue? ¿Todo bien? ¿No faltaba nada? Ahí tuvieron que hacerle su pasaporte. Ese libro está en la biblioteca también. Por lo menos estaba. Yo le saqué fotocopia a un libro de la biblioteca de metrología. Ahí en este libro, la ventaja es que están todas las demostraciones en extenso. Están todas las demostraciones en extenso. Y ahí. Están todas las demostraciones en extenso. Esa es la ventaja en ese libro. Demostraciones especialmente de cuáles son la forma de lectura de los instrumentos de alta precisión, ¿no? Y el otro libro yo le mostraría ya en la fotocopia, ¿no? En la fotocopia que le voy a enviar. Entonces ya saben, Felipe Freire, C. Thomas y Pascual Pestano son los libros que más utilizo yo. Y este es lo que hemos hablado ahora. Hemos hablado de generalidades, de conceptos de medida de la fabricación de piezas mecánicas.
instrumentos desde cinta métrica, desde cinta, hasta instrumentos de medida de alta precisión. Influencia de la temperatura sobre esos instrumentos. Cuando vayamos a tener clase, yo lo voy a citar con unos 30 a 40 minutos de anticipación. Porque de nada sirve de que estén cada rato preguntando, ¿vamos a tener clase? ¿Vamos a tener clase? Si yo no le contesto. No le contesto a nadie sobre nada. Solamente cuando estamos aquí en la charla de Zoom, si ustedes quieren hacer alguna consulta, estamos a disponibilidad de ustedes. Pero por WhatsApp, no pierdo mi tiempo. Yo. No pierdo mi tiempo. ¿Alguna consulta? Bueno, eso nomás por nuestra charla por ahora. Ha sido cortita. Cuando estemos avanzando la materia, así, los instrumentos de alta precisión, vamos a necesitar más tiempo, ¿no? Quería hacer la introducción para que sepamos a qué nos vamos a dedicar y cómo nos vamos a ir preparando y cómo nos vamos a presentar. Máximo de 5 a 10 minutos, lo máximo que acepto. De ahí no acepto a nadie. Hay 2 alumnos fregando hace tiempo queriendo entrar. ¿Alguna pregunta sobre alguna cosa de la materia, sobre alguna duda que tengan? Con respecto a la ponderación, ingeniero. No le pasé, pues, ¿no? En este caso, la ponderación la vamos a hacer así. Hay el laboratorio. El laboratorio y los trabajos prácticos que van a ver con el ayudante. Tiene un valor de 13%. 3%. Y el examen o exámenes que vaya a haber, no creo que haya más que un examen porque va a ser presencial. El resto, ¿no? Tres, 10, 2 y 1, 87%. Este examen va a ser presencial. Ingeniero, dada que ya han autorizado que las clases que los exámenes que sean presenciales, ¿será que puede haber la posibilidad de que tome 2 exámenes presenciales? De los primeros 4 temas y luego de los últimos 4 temas, de acuerdo a su forma de avance de usted de su materia. Puede ser que tome 2 exámenes, sí, si es que se da la autorización definitiva de que las clases sean presenciales, inclusive algunas clases las voy a hacer presencial, porque para mí es más cómodo estar dictándole en la pizarra algunas cosas que ustedes pueden consultarme ahí de frente. Entonces, puede ser que si se abre la situación esa, le tome 2 exámenes. Por eso le he puesto examen nomás, no le he puesto yo examen. Le he puesto examen porque si no se da la posibilidad, tomamos 1 presencial. Pero si se da la posibilidad, podemos tomar 2, no hay ningún problema. Porque según lo que tengo entendido, ingeniero, ya autorizaron los exámenes presenciales. Por ejemplo, en mecánica de fluidos, el ingeniero Sauma ya ha dicho que vamos a dar 3 exámenes y no hay ningún problema con el tema de los exámenes presenciales. Podría ser lo mismo en la materia. Claro, 2 exámenes. Claro, no hay problema, se puede tomar 2 exámenes.
Cuando Porfa, veamos, ingeniero, gracias. cuando veamos conveniente, tomamos el primer examen y después tomamos el segundo. Listo, ingeniero, gracias. No puede entrar al examen si no hace laboratorio y trabajo práctico. O sea que es una condición hacer laboratorio y trabajo práctico y aprobar por lo menos con 50% de eso, de los 13 puntos, debe tener por lo menos debe tener la mitad de eso, ¿no? 6,5, por lo menos, para poder entrar a un examen. Eso tómenlo en cuenta porque que no haya problema. Eso de los exámenes no hay ningún problema, se puede tomar 2 exámenes y hasta 3 inclusive. Yo creo que 2 exámenes es lo correcto. Bueno, ahí quedamos entonces. Nos vemos la próxima clase. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.